Bienvenidas y bienvenidos una vez más al primer Congreso Internacional Conciencia y Sociedad Distópica. En esta oportunidad tenemos el gusto de presentar la ponencia que tan generosamente ha compartido con nosotros Martín González Bermejo. Martín González Bermejo es consultor organizacional y de recursos humanos, es coordinador de los ámbitos temáticos de sociedad y de política del proyecto de investigación Conciencia y Sociedad Distópica, investiga los procesos, técnicas y estrategias que configuran la ingeniería social. En este caso, el título de su ponencia es Niente è come sembra, es decir, nada es lo que parece. Sin más, los dejo entonces en compañía de Martín González Bermejo, agradeciéndoles una vez más por acompañarnos y que disfruten de su ponencia. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos, gracias por estar aquí. Como nos dice, nos canta, nos advierte Franco Battiato, niente come sembra. Nada es lo que parece. Nos podíamos preguntar, ¿nosotros elegimos libremente a nuestros gobernantes? ¿Los políticos que son elegidos realmente son los que gobiernan? ¿Los denominados medios de comunicación informan? ¿Las redes sociales son solamente un medio de comunicación? ¿Las pantallas son solamente pantallas? Aunque quizá la pregunta más importante que nos deberíamos hacer es de si somos libres o queremos serlo. Podremos decir o podemos contestar sí, porque hago lo que quiero, pero la cuestión verdaderamente importante es ¿por qué hago lo que quiero? Porque algunas personas aún confían en los políticos, cada una según su sistema de creencias, que seguramente será implantado, otros en los mensajes que difunden los medios de comunicación, otros en sus influencers, pero quizá nos deberíamos preguntar si detrás de todo ello, ¿a qué intereses reales obedecen? Señala Harari que no vivimos en un mundo de evidencias, sino en medio del desconocimiento. El saber provisional, las decisiones arriesgadas y las apuestas, porque la verdad no es lo mismo que la objetividad y la exactitud. Casi nada de lo que decimos o de lo que sentimos es verificable. Y además, como la vida misma, también la política posee una dimensión emocional y nuestras emociones, aunque las haya más o menos razonables, mejor o peor informadas, tienen una relación muy indirecta con la objetividad. Harari nos continúa enunciando sus tesis en los artículos. La cuestión política más importante de nuestro tiempo es quién controla los datos y los cerebros hackeados votan. En el famoso affair de Cambridge Analytica, esto cambia nuestra percepción del Big Data y de la tecnología que rastrea nuestros actos y nuestras decisiones. Es una llamada de atención que ya nos alerta no sobre los futuros peligros, sino sobre los peligros presentes. Y ahora nos alerta de que los humanos son ahora animales pirateables. Con suficientes datos y poder de cómputo se pueden hackear a personas y comprenderlas mejor de lo que se entienden a sí mismas. Entonces, con suficientes datos y poder de cómputo se puede hackear a las personas, comprenderlas mejor de lo que se entienden a ellas mismas. Pues entonces luego se pueden predecir sus elecciones, manipular sus deseos y venderles todo lo que se desea. Un producto, un político, una ideología. Esto significa
que los datos se están convirtiendo en el activo más importante del mundo. La cuestión política más importante de nuestro tiempo es quién controla los datos. Y todo arranca con pequeños detalles. Por ejemplo, mientras que alguien navega por Internet, le llama la atención un titular. Una banda de inmigrantes viola a mujeres locales y entonces pincha en él. Al mismo tiempo, una vecina que está también navegando por la red ve un titular. Trump prepara un ataque nuclear contra Irán. Pincha en él. En realidad, también los dos titulares pueden ser noticias falsas, quizás generadas por los troles rusos o por alguien, una web que desea tener más tráfico. Entonces, tanto la primera persona como la vecina creen que han pinchado esos titulares por su libre albedrío, pero en realidad las han hackeado. La propaganda y la manipulación no son cosas actuales. Lo que pasa es que ahora se cuenta con un arma poderosísima, que son las tecnologías. Y los algoritmos ya no van o no tienen necesariamente por qué ir a grandes núcleos de población, sino que van dirigidos a cada persona. Porque ahora es posible hacerlo. Algunas de las mentes más brillantes del mundo llevan años investigando en cómo hacerlo. Porque han detectado que el mejor método es pulsar los botones del miedo, del odio, de la codicia que todos llevamos dentro. Y ese método ha empezado a utilizarse basándose en las nuevas tecnologías para vendernos políticos, ideologías, pandemias. El expresidente Obama y el expresidente Trump se han valido de esa tecnología para asegurarse votantes y muy probablemente ganar las elecciones. Ahora mismo tenemos otro presidente en los Estados Unidos que ha sido elegido de una manera algo diferente, pero la metodología es exactamente la misma. Martin Hilbert nos ilustra a este respecto explicándonos cómo a partir de los datos obtenidos en las redes sociales, en Facebook, por ejemplo, se pueden predecir innumerables variables sobre nuestra conducta. Nos señala que teniendo entre 100 y 250 likes, en Facebook se puede predecir la orientación sexual, el origen étnico, las opiniones religiosas, el nivel de inteligencia, si usas drogas, si tus padres están separados. Con 150 likes, los algoritmos pueden predecir el resultado de tu test de personalidad mejor que tu pareja. Y con 250 likes, mejor que tú mismo. Trump contrató a Cambridge Analytica para la elección, para su elección, y usaron esa base de datos para crear los perfiles de 250 millones de votantes y crearon 250 millones de perfiles. De esa manera consiguieron 50.000 puntos de todos los posibles votantes en los Estados Unidos. Y entonces empezaron a manipular esos datos, o al menos intentaron manipularlos. Por ejemplo, en el tercer debate de Trump con Clinton, Trump planteó un argumento y los algoritmos crearon 175.000 versiones de ese mensaje. En ese mensaje había variaciones en el color, en la imagen, con los subtítulos, en la explicación, y esos los mandaron de manera personalizada a cada uno de los ciudadanos que iban a votantes. Si, por ejemplo, Trump dice estoy por el derecho a tener armas, pues algunos reciben esa frase con la imagen de un criminal que entra en una casa porque es gente más miedosa, y otros la reciben
como una persona que va a cazar con su hijo. Entonces, en esa misma frase de Trump tenemos dos versiones. Pues ahí, para la elección, se crearon 175.000. Además, como en la elección de Trump se usaron falsas noticias y extendieron el rumor dirigido exactamente a los defensores de la tenencia de armas que Hillary Clinton tenía la intención de restringir o prohibir la compra. Es decir, que te dicen exactamente lo que quieres escuchar. Con el Brexit ocurrió una cosa muy similar. Mediante la utilización de los Big Data, seleccionaron una serie de perfiles y de datos obtenidos a través de Facebook y de Twitter, dirigidos a los votantes, incluso a los ciudadanos que no tenían intención de votar, y les inundaron con mensajes que eran cuidadosamente adaptados al perfil de cada una de las personas y de una manera absolutamente individualizada. Dominic Cummings fue el director de la campaña y fundador del famoso eslogan Vota dejarlo, y creador del famoso eslogan también Recuperemos el control. Y él fue el responsable de que Johnson recorriera el país con un autobús, el famoso autobús rojo, donde decía que el Reino Unido destinaba a la Unión Europea 350 millones de libras a la semana y que estos se podrían utilizar para financiar el Sistema Nacional de Salud Pública. Más tarde se conoció que esta cifra era falsa, otra variante de la fake news, pero el objetivo estaba conseguido. El Reino Unido, mediante el referéndum, pues se decidió salir de la Unión Europea. Nada es lo que parece. Por los ciudadanos de la República Popular China, les han convencido de que solamente los buenos ciudadanos tienen derecho a beneficios. Comenzó con un sistema de crédito comercial que en la actualidad lo ha adoptado el gobierno, el sistema de crédito denominado CIMA, que mediante una extensa red de cámaras distribuidas en todo el país y en los más recónditos lugares, se estima que más de 200 millones de cámaras dotadas con tecnología digital, de tal manera que tienen un perfecto reconocimiento facial, y dependiendo de los actos que realicen esos ciudadanos, pues así, a modo de carnet por puntos, van subiendo o bajando la puntuación para convertirlos en buenos o malos ciudadanos. Si son buenos ciudadanos, pues con esto les permitirá no aguantar o no esperar colas, el tener una mayor velocidad en Internet, poder tener un visado más fácilmente en el país, y lo contrario a los que obtengan malas puntuaciones. Incluso a los que tienen malas puntuaciones, pues a esos ciudadanos en los cientos de pantallas que aparecen en todo el país, pues aparecerá su imagen y incluso pudiendo relatar todos los pecados. Pues resulta imposible no encontrar paralelismo entre esta situación y la famosa novela de Orwell 1984, donde representaba un futuro donde todos los ciudadanos eran monitoreados. El futuro que planteaba está aquí. Nos podríamos escandalizar y decir qué perverso es el Partido Comunista Chino. Bueno, pues nos podemos escandalizar más cuando estamos viendo que en la Unión Europea se está empezando a implantar un carnet o un pasaporte y después el microchip.
Pues ahora que nos encontramos inmersos en medio de una sociedad distópica, donde, como señalábamos en nuestro libro de Conciencia y Sociedad Distópica, en el anexo comentábamos, nosotros no somos adivinos, pero esto se venía a venir. Y lo señalábamos como todo un experimento de ingeniería social. Últimamente hemos visto todos muchas charlas, muchos vídeos, sesudas conferencias donde nos hablan de ingeniería social, una vuelta de tuerca más de ingeniería social, pero realmente, ¿qué es la ingeniería social? ¿Es posible hacer ingeniería social? ¿Qué metodología, qué técnicas, qué estrategias se utilizan? Aquí en esta charla no pretendemos hacer una charla academicista, pero sí vamos a intentar clarificar qué son los diferentes conceptos de qué es lo que denominamos ingeniería social. Y lo vamos a ver desde diferentes ángulos y todos concluyen y convergen en un mismo fin. Estas técnicas que vamos a describir a veces se formulan de manera individual, pero las más combinadas. Si nos fijamos cómo se está construyendo la crisis del COVID-19, vemos que aparece la ingeniería del consentimiento de Bernays, la ventana de Overton, la obediencia a la autoridad, la conformidad con el grupo, la doctrina del shock y, por supuesto, varias técnicas de manipulación enumeradas por Sylvain Tilsit. Ya lo adelantaba Hartley en una carta que dirigió a Orwell, donde le comentaba que él no pensaba que en un futuro la sociedad que Hartley ponía en su libro 1984 fuera posible. Él pensaba y adelantó, como en muchas otras ocasiones, que los gobernantes descubrirán que esos condicionamientos son más eficaces que las porras y las cárceles, y que así se enseñaría a la gente a amar su propia servidumbre. Bueno, comenzaremos por unos conceptos y definiciones como punto de partida. Pues es la ciencia política, ha entendido la ingeniería social como un programa dedicado a influir en las actitudes, las relaciones y las acciones de la sociedad de manera que ésta adopte la visión en cuestión que quiere implementar. El escritor, periodista, investigador y es agente de los servicios de inteligencia rusos, muy conocido por sus libros La verdadera historia de Claude Wittenberg y el Instituto Tavistock, define la ingeniería social como un conjunto de técnicas y métodos que se enfocan en controlar y direccionar a la población con el objetivo último de proteger el estatus hegemónico de las élites, la generación de enormes cantidades de capital, y esto posibilita la acumulación del poder sobre las clases obreras. Incluso continúa argumentando, para controlar el mundo, la élite necesita controlar la forma de pensar del ser humano. ¿Cuál es el propósito de las modificaciones de la conducta? Pues implantar cambios forzados en nuestros modos de vida, extirpar por completo el sentido de la identidad del ser humano, arrancarle el alma y sustituirlo después por una pseudoalma artificial para hacernos centrar voluntariamente en un mundo de la era postindustrial, el crecimiento cero y el progreso cero. Y para ello es necesario forzar un cambio en la imagen que tiene el ser humano de sí mismo, del concepto fundamental de lo que somos.
Quizá uno de los primeros casos de control y discernimiento de la población a través de la comunicación se dio en el reino egipcio, según un artículo publicado por Andrés Pérez hace aproximadamente 1240 años antes de Cristo. Y esto sucedió a manos del faraón Ramsés II, llamado el Grande. Ramsés II estaba en lucha contra los hititas y en la batalla de Cádiz parece ser, según las últimas investigaciones, que no fue una batalla ganada, sino fue una derrota. En cambio, lo que hizo Ramsés fue crear monumentos, crear panegíricos donde aparecía como como si la batalla hubiera concluido con una victoria de Ramsés. Con eso quería convencer a la población de que era un faraón invencible. William Todman publicó en 1909 su libro Ingeniería Social y en este libro ya proponía que la población debe ser guiada por los grupos de poder. Walter Lippmann, en su obra Opinión Pública, publicada en 1992, acuña el concepto de manufacturing del consentimiento y propone esta técnica para el control de la población, porque dice o manifiesta que el ciudadano promedio no puede ver todo el panorama del interés general y por eso tendría que ser dirigido por una clase especializada. Posteriormente, también en los Estados Unidos, Edward Bernays, precisamente sobrino de Sigmund Freud, con el que se intercambiaron archivos y este tuvo una gran influencia sobre él, se le considera como el padre del marketing y de la publicidad y sentó precisamente las bases de lo que hoy denominamos ingeniería social. Con sus obras cristalizando la opinión pública y sobre todo con la obra más conocida de Bernays, que se denominó precisamente Propaganda, publicada en 1928 y de la que se dice que el ministro de Propaganda, Goebbels, bebía de sus fuentes, acuñó el concepto de ingeniería del consentimiento, del consenso que denominan algunos. La ingeniería del consentimiento serían unas acciones que se emplean para crear un consenso artificial en la población a fin de controlar y direccionar la sociedad. En este mismo libro resumía su ideario básico, que es el arte de conseguir de manera irracional que las personas se comportaran precisamente de manera irracional si se lograba vincular los productos, las políticas o determinadas ideas con sus emociones. La utilización de las emociones es fundamental y es uno de los grandes descubrimientos o logros de Bernays. Precisamente a Bernays se le atribuyen unos logros que hoy nos parecen naturales. Por ejemplo, el logro de que ahora todos los americanos, o una gran parte de los americanos, desayunen huevos con bacon. Para aumentar las ventas, las asociaciones cárnicas contrataron a Bernays, quien desarrolló la idea que mencionábamos de que un buen desayuno, un desayuno como es debido, un desayuno en condiciones, tiene que estar constituido por huevos y sobre todo por bacon. Esa idea que hoy nos parece tan natural no era tan corriente en esos tiempos. Hoy en día, en prácticamente todos los hoteles del mundo, aparece el bacon para que presenten los desayunos.
Otro de los logros a los que se le atribuye a Bernay fue el que las mujeres aumentaran su consumo de tabaco. La compañía americana de tabaco y más concretamente la marca Lucky Strike, con el propósito de aumentar sus ventas, detectó un nicho importante de consumo, las mujeres, y contrató a Bernays. Porque en los años 20 fumar en público por las mujeres estaba mal visto, y aprovechando el desfile del domingo de Pascua del 31 de marzo de 1929, envió a un grupo de mujeres y avisó a la prensa de que aquellas mujeres iban a encender antorchas de libertad. A su señal, las chicas que ya habían contratado encendieron sus cigarrillos frente a los fotógrafos, elevándolos a modo de estatua de la libertad. Al día siguiente, todos los periódicos publicaban esas fotografías, es decir, con un acto o con un solo acto simbólico, eh, ese acto lo había hecho socialmente aceptable. La operación la completó contratando a cientos de mujeres, pagando a directores de cine para que aparecieran mujeres fumando en las películas, aparecían en los más diversos estadios y comenzaron a aparecer los carteles en los que señalaban que un antiguo prejuicio se estaba acabando o se había roto o había quedado obsoleto o antiguo. Es decir, lo que Bernays había creado era la idea de que si una mujer fumaba, pues esto la hacía más poderosa y más independiente. Muchos grupos de mujeres lo consideraron como un gran logro de independencia. Esto hoy lo llamaríamos la normalización de un hábito mal visto. También Bernays hizo surgir la vinculación entre la masculinidad y los coches. Entonces, la industria automovilística, que antes tenía unos principios donde enseñaban las características de los automóviles, empezaron a aparecer carteles con bellas mujeres donde se dirigían a ese coche y lo importante no era el coche, sino que esa mujer se sentía atraída por esa persona que traía ese coche. Bueno, hoy en día esto sigue sucediendo, es decir, todos los anuncios que nos quieren vender vehículos, en ellos no aparecen las características técnicas del vehículo, o si aparecen, aparecen en letras muy pequeñitas debajo del anuncio las características, las cilindradas, las emisiones de CO2. Lo que verdaderamente aparece son reuniones de amigos, el coche se va caminando, conduciendo por paisajes bellísimos, se conduce hacia lugares idílicos, es decir, lo que están haciendo esos mismos anunciantes es lo que ya señaló Bernays en su tiempo, incidir en las emociones. Como parte fundamental de los soportes o las bases de ingeniería social se realizan experimentos. Estos experimentos se comenzaron a realizar desde mucho tiempo atrás. Empezaron los más conocidos en 1920. El primero que se realizó fue por Carl Lewis
1939. Lo denominó, o era sobre los estilos de liderazgo. Después Hatch hizo experimentos sobre lo denominado la influencia social en el grupo. Después Milgram en 1961 hizo experimentos sobre la influencia de la obediencia a la autoridad. Y por último, en el año 1971, casi recientemente, Zimbardo hizo el famoso experimento de la cárcel de Stanford. Pues igualmente, como comentábamos, no vamos a realizar una relación exhaustiva de todos los experimentos. Mostrando estos experimentos, solo pretendemos realizar un paralelismo entre ellos y algunas de las realidades que se están viviendo en la actualidad o que ya hemos vivido. También es cierto que algunas personas podrían argumentar que con un experimento no se puede hacer una extrapolación. Bueno, parémonos un momento y miremos a nuestro alrededor. Solomon Asch se dedicó a estudiar cómo influye la presión social sobre el comportamiento de las personas y realizó varios experimentos sobre ellos en los que intentaba demostrar el poder que ejerce la presión del grupo sobre los sujetos, cómo nos adaptamos y cómo ajustamos nuestras conductas con tal de pertenecer a un grupo y no sentirnos excluidos. Comentaba Hart que buscaba respuesta a qué motiva a las personas a actuar de una u otra manera y cómo el grupo impacta sobre el individuo. El experimento, podríamos poner el experimento del ascensor, pero es muy conocido. Incluso se han realizado pruebas de cámara oculta para ponerlos en los programas de cámara oculta de la televisión. Veamos ahora el experimento de conformidad al grupo. To answer that question, we set up a hidden camera experiment. See if this woman would stand up at the sound of this tone, simply because everyone else is. You might be thinking you'd never go along with this. Or would you? After just 3 beeps, and without knowing why she's doing it, this woman is now conforming perfectly to the group. But what happens if we take the group away? Elaine, please. Okay, now she's alone. The crowd is gone and nobody is watching her, except our hidden cameras. What do you think she'll do? She's now conforming to the rules of the group without them even being there. Now, watch what happens when we introduce another outsider who doesn't know the rules. For a noon appointment. Have a seat and they'll be out in just a couple minutes. Great, thanks so much. Everybody was doing it, so I thought I was supposed to. Think she'll teach the new guy what to do? We kept the cameras rolling as more unsuspecting patients arrived.
And slowly but surely, what began as a random rule for this woman has now become the social norm for everyone in this waiting room. Here to explain what's going on in their brains is Jonah Berger of the University of Pennsylvania. This sort of internalized form of herd behavior is part of what we call social learning. Starting at a very early age, when we see members of our group perform a task, our brains literally reward us for following in their footsteps. When I saw everybody stand up, I felt like I needed to join them. Otherwise, I'm like excluded. Once I decided to go with it, then I felt much more comfortable. Conformity is how we become socialized, but it can also cause us to develop bad habits or repeat past wrongs. And it's why even this rebel, who wasn't standing for any of this nonsense, eventually joined the ranks. And the only thing more shocking than seeing how easily conformity affects the way you act is that similar forces are subconsciously shaping the way you think right now. Este experimento que acabamos de ver es una variación que hizo National Geographic sobre el experimento de conformidad al grupo. El experimento de conformidad al grupo que hizo Hart fue con una serie de estudiantes en los que el individuo experimental estaba rodeado de una serie de personas. Se pasaban una serie de gráficos en los que había que decir cuál era la respuesta correcta. Recuerdo que era que una línea era semejante a las otras. Entonces, al principio del experimento, los acompañantes del experimento daban respuestas correctas para no despertar sospechas. Y después fueron variando, dando intencionadamente respuestas erróneas. El individuo experimental mostró al principio su extrañeza, pero luego después paulatinamente fue haciendo una conformidad al grupo y respondiendo las mismas preguntas o las mismas respuestas, perdón, dando las mismas respuestas que sus compañeros. Este experimento, que lo repitieron en innumerables ocasiones, llegó a pensar que el 37% de los sujetos actuaban de esa manera. Stanley Milgram fue un psicólogo estadounidense que llevó a cabo también una serie de experimentos para medir el grado de obediencia a la autoridad, viendo qué tipo de respuestas daban a estas órdenes, incluso si esas órdenes podían infligir daños a otras personas o que fueran en contra de sus propias ideas o de su propia conciencia. Para eso hizo el experimento también conocido, en el que creó una máquina que simulaba ser una máquina que producía descargas eléctricas. Entonces, al otro lado de una pared se le hacían diferentes cuestiones a otra persona, llamado el aprendiz, en el que tenía que dar la respuesta correcta. Se le instruyó a la persona que estaba detrás de la máquina de que cada vez que diera una respuesta incorrecta, pues le tendría que dar una descarga. Y que esa descarga además iban desde 200 a 500 o 600 voltios, y en unos se podría causar teóricamente la muerte.
esa máquina realmente era falsa, ¿no? Era una caja con unos enchufes, pero el que hacía de ejecutor de la acción, eso no lo sabía él. Veamos el experimento. La conformación final, la obediencia total al líder se investigó en un controvertido experimento de laboratorio llevado a cabo por este investigador, Stanley Milgram, antiguo alumno del Solomon Asch. Milgram se preguntaba si las malas acciones de los nazis eran el resultado de sus defectos personales o si cualquiera tiene la capacidad de llevarlas a cabo si las circunstancias son suficientemente poderosas. En 1961, cuando el hombre de confianza de Hitler, Adolf Eichmann, era juzgado por sus crímenes de guerra, Milgram quiso averiguar hasta qué punto sería capaz de obedecer órdenes la gente corriente. ¿Sería capaz, como Eichmann, de ejecutar a un extraño si se lo ordenaban? En el experimento de Milgram, se pagó a un individuo para que participara en lo que él creía ser un estudio sobre la memoria. Se le pidió que representara el papel de un profesor ayudando a alguien a mejorar su memoria. Guiando al sujeto estaba el investigador, con bata blanca de laboratorio, que actuaba como la máxima autoridad en la situación. Tanto el investigador como el alumno formaban parte del equipo de Milgram. Pero, ¿cómo debía el sujeto ayudar al alumno a mejorar su memoria? Mediante descargas eléctricas a modo de castigo por cada error. Las descargas fueron inicialmente leves, pero fueron incrementándose con cada error hasta resultar potencialmente mortales. A pesar de que en realidad no existían tales descargas, el sujeto maestro creía estar castigando al alumno. Continue, please. Go on. Red. That is incorrect. This will be at 3:30. The correct phrase is rich boy. Let me out of here. My heart's bothering me. Let me out, I tell you. Let me out of here. Let me out of here. You have no right to hold me here. The next phrase is fast. Let me out. Let me out. Let me out of here. Let me Bird, out. car, train, plane. Continue, teacher. ¿Qué haría usted en esta situación? ¿Continuaría? That is incorrect. This will be 3:45. The correct answer is fast, bird. The next one, blunt. Durante el experimento, se pidió a 40 expertos que predijeran la reacción de los sujetos. Estimaron que la mayoría no pasaría de los 150 voltios y que solo uno de cada 1000, el sádico, llegaría a los 450 voltios. En realidad, 2/3 de los sujetos llegaron hasta el final. A pesar de que muchos opusieron objeciones, la mayoría obedeció. Le pregunté a Stanley Milgram cuántos de los sujetos que abandonaron el experimento se levantaron a ayudar al alumno sin antes pedir permiso al investigador. Dijo, ninguno, ni uno. Una de las conclusiones más importantes tras el experimento de Milgram, y estas hipótesis luego después se han convertido en tesis tras otros experimentos parecidos, es que Milgram comprobó que el 80% de la población carece de recursos psicológicos y morales para resistirse a una orden. Y que poco importa el tipo de orden que sea.
que el 80% de esas personas obedecerán ciegamente cualquier orden, aunque las mismas impliquen actos lesivos contra sus semejantes. Solamente el 20% de las personas tendrían un comportamiento crítico ante esas órdenes. El profesor Philip Zimbardo, siguiendo con las tesis y las teorías de Haas y de Milgram, dio un paso más adelante y la reflejó en su libro El efecto Lucifer, un estudio sobre el mal. Realizó uno de los experimentos más conocidos últimamente, y es el de la recreación en la Universidad de Stanford de una cárcel. En una de las dependencias de la universidad creó ficticiamente una cárcel y reclutó a una serie de voluntarios, bueno, voluntarios pero retribuidos convenientemente, y aleatoriamente distribuyó a esos voluntarios en dos grupos. Unos iban a hacer de carceleros y otros iban a hacer de presos. El experimento estaba preparado para realizarlo en 15 días y al sexto día, como se dice ahora, se le fue de las manos y tuvieron que suspender el experimento. Veamos cómo el mismo Zimbardo nos cuenta el experimento. Pongamos, por ejemplo, el extraño caso de la prisión de la Universidad de Stanford, que en su día se encontraba aquí, en el sótano del edificio de psicología. Parte de un insólito experimento sobre la psicología del encarcelamiento que mis colegas Craig Hane, Carl Banks, Carlo Prescott y yo dirigimos a principios de los 70. Queríamos ver qué ocurría al enfrentar a buenas personas con una mala situación. En este caso, la cárcel. Cada uno de los estudiantes voluntarios para el experimento fue cuidadosamente examinado. Todos tenían que estar física y psicológicamente sanos para poder participar. Un pequeño grupo de estudiantes fue elegido al azar para que hiciera de prisioneros, y los otros fueron los guardias. Sorprendimos a los prisioneros arrestándoles en sus casas y en sus dormitorios. Una vez en la cárcel, uniformes y símbolos de estatus, normas y otros detalles ayudaron a distinguir los dos grupos que al principio eran indistinguibles. Los prisioneros sufrieron una serie de rituales para establecer su nueva condición de inferioridad. Vivían en celdas minúsculas. Se pasaban las 24 horas del día aquí, alejados de su entorno habitual. Sin embargo, los guardias hacían turnos de solo 8 horas y cuando no estaban de servicio, volvían a su rutina diaria de estudiantes. Lo ocurrido nos sorprendió a todos. La fantasía se convirtió en realidad. El límite entre el personaje que cada uno interpretaba y su verdadera identidad personal fue eliminado. Jóvenes encantadores se convirtieron en guardias brutales. Muchachos sanos enfermaron. Muchachos activos se convirtieron en prisioneros pasivos, como zombies. La situación alcanzó tal gravedad que muchos de los prisioneros desarrollaron reacciones de estrés extremas y tuvieron que ser liberados. Pero ninguno de ellos dijo,
Abandono el experimento. Habían perdido toda perspectiva. ¿Qué tipo de guardia serías? ¿Sádico o comprensivo? ¿Seríais un prisionero conformista o un heroico resistente? El estudio de la prisión, como el experimento de Milgram, no es común en la investigación de la psicología social. Algunos psicólogos consideran que ambos estudios violan los principios éticos y que nunca debieron realizarse. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now you go over there and tell 546 that you love him. I love you. Well, ain't that sweet? You smile? Ain't that sweet? A veces, incluso me olvidaba de que era un experimento y actuaba como un guardián de prisión. Así que nos vimos forzados a suspender después de 6 días lo que había estado planeado como un experimento de 2 semanas. ¿Cómo es posible que personas esencialmente buenas hicieran cosas tan terribles? Ello explica por qué todos tenemos una parte buena y una mala, en espera de una buena o mala situación para manifestarse. Y cuando la situación ha pasado, volvemos a ser de nuevo nosotros mismos otra vez. Seguimientos extensivos llevados a cabo durante muchos años no revelaron ningún efecto negativo a largo plazo en los participantes en el experimento de la prisión. En todo caso, muchos dijeron que había sido una experiencia positiva, ya que les había permitido ver una parte de sí mismos que jamás habrían imaginado. Del experimento de Zimbardo existe mucha literatura, incluso se han realizado muchas películas. Una de las más conocidas es una película realizada en 2001 que precisamente se llama El experimento y narra todo el proceso del experimento de Zimbardo. Dentro de esa línea es muy conocido también el experimento del profesor Don Jones, que lo hizo en un instituto de Palo Alto, en California, donde trataba de demostrar a sus alumnos cómo incluso en sociedades libres y abiertas, que no son inmunes al atractivo de una imposición dictatorial. Esto lo trató de explicar para explicar cómo los judíos no se habían levantado o por qué la población alemana, incluso los no judíos, no habían reaccionado ante esto. De este experimento se han creado igual varios libros, un libro que precisamente se llama La Ola y una película también muy conocida que se llama La Tercera Hora. Joseph Overton, nacido en 1960 y fallecido en el 2003, fue vicepresidente de uno de los mayores institutos de investigación política de los Estados Unidos, el McKay Center. Estudió y promovió los principios del libre mercado y por lo que ha sido más conocido ha sido por los estudios de su cambio en las políticas. Realmente en la vida de Overton no tuvieron mucha difusión. Fue su luego después compañero Lehman el que desarrolló esas tesis y el que acuñó el término ventana de Overton. Esto ha permanecido casi en segundo plano. Quiero decir su divulgación, pero muy posiblemente se haya estado ejecutando. Se hizo más reconocido
2014, donde un periodista ruso, Eugeni Korsalan, publicó en la plataforma ADME un artículo y ahí comenzó a especular sobre las teorías y a decir, a comentarla como que era la teoría de pasar de lo impensable a lo político o a lo políticamente correcto. El mismo Korsalan sostiene que esta secuencia, estas etapas, esta secuencia de acciones pueden ser o son más eficaces que una carga nuclear como un arma potente para destruir a las comunidades humanas. Porque sostiene que desde este enfoque teórico no hay ninguna idea que no pueda ser debatida, no hay ninguna idea que pueda ser tabú, que el tabú pues, se quedaría como algo anticuado, obsoleto, y que lo rechazara sería tachado de intolerante y de radical. Esto puede ser una razón o la razón de por qué ideas, movimientos, etcétera, que hace no demasiado tiempo nos parecían inasumibles, pues hoy nos parecen aceptables. En algunas ocasiones, el asentar estas ideas puede demorarse durante mucho tiempo, durante muchos años o durante muchas décadas, pero ellos no tienen prisa. Korsalan señala 5 etapas. La primera etapa es de lo impensable a lo radical, la segunda etapa de lo radical a lo aceptable, la tercera etapa es de lo aceptable a lo sensato, la cuarta etapa sería de lo sensato a lo popular y la quinta etapa sería de lo popular a lo político. Podríamos poner muchos ejemplos, pero vamos a utilizar el ejemplo de la eutanasia. La primera etapa, de lo impensable a lo radical, actualmente la cuestión de la legalización de la eutanasia se encuentra en el nivel más bajo de todos, es decir, cuando la ventana todavía permanece muy cerrada. Para cambiar esa percepción se puede, amparándose en la libertad de expresión, trasladar esta cuestión a la comunidad científica para que los científicos, que ellos no deberían tener ningún problema en debatir cualquier cosa, realizando un simposio, reuniones, basándose en antecedentes históricos, lo que sea, pues pudieran obtener declaraciones autorizadas sobre la eutanasia y así se garantizaría la transición de una actitud negativa e intransigente de la sociedad a una actitud más positiva. Simultáneamente, hay que crear algún grupo radical de partidarios de esta práctica, incluso aunque sea ficticia, creada o artificial, citando que numerosos medios de comunicación lo vayan comunicando de esa manera. En la segunda etapa, que iría de lo radical a lo aceptable, ya se persigue abiertamente la aprobación de la eutanasia. Para que ésta pueda ser aceptada, hay que seguir divulgando las conclusiones de esos científicos o supuestos científicos, insistir en lo oportuno que es no tener prejuicios ante ningún tema, la eutanasia en concreto, y donde se califica a los que no están de acuerdo como intransigentes y se les comienza a denominar fanáticos y se les condena públicamente. Incluso ya se empieza a crear
eufemismo, no utilizando la palabra eutanasia, que es muy fuerte, se le podría denominar, por ejemplo, qué sé yo, muerte digna. Y a la vez, pues se crearía un precedente amparándose en la historia o en la supuesta historia de que fuera real o inventado, para que sirviera de referencia o como prueba de que esto ya había sucedido anteriormente y que bajo determinadas condiciones eso sería un hecho aceptable. La tercera etapa sería de lo aceptable a lo sensato, es decir, para convertir en sensato lo que en principio era totalmente inaceptable. El paso siguiente es promover ideas como que la eutanasia sea un derecho de todo hombre libre y que bajo determinadas circunstancias se tiene que recurrir a eso. Se seguiría insistiendo en arrinconar a los supuestamente disidentes o a los que pensaran de una manera diferente, y a la vez los pretendidos expertos, ya ayudados por personajes muy conocidos del mundo de la política, de los negocios, de las artes, del deporte, ya insistieran en que a lo largo de la historia eso era un hecho normal. Ya estamos comenzando a pasar de lo razonable. La cuarta etapa, pasaríamos de lo sensato a lo popular. En esa fase, los medios de comunicación, las redes sociales, hay ayudados ya por youtubers, influencers, etcétera, ya hablan abiertamente de una muerte digna. Ya comienza esto a aparecer en películas, en series de televisión, canciones incluso, y ya aquí en esta etapa se acciona la técnica de promocionarlo con personajes de reconocido, entre comillas, prestigio, o al menos famosos. La quinta etapa, pasaríamos, en la última etapa, pasaríamos de lo popular a lo político, y en esta última etapa ya la ventana de posibilidades aparecería casi completamente abierta. En un principio, recordemos que la ventana estaba cerrada o prácticamente cerrada, ahora ya está prácticamente abierta. Entonces ahora los grupos de presión de estas tesis se han consolidado en el poder, ya pueden utilizar cualquier tipo de artificios, se crean y se publican encuestas que supuestamente confirman que hay un gran porcentaje de la población que está apoyando todas esas tesis, y estos se convierten ya en dogmas incontestables. Bueno, esto es extrapolable a cualquier fenómeno, es decir, nada más que hay que sustituir la eutanasia por la pedofilia. Solo tenemos que recordar que en algunos estados de los Estados Unidos es legal casarse con menores, el bestialismo, donde también en algunos países se comienza a no estar mal visto. Estos ejemplos que podrían considerarse extremos, solo tenemos que recordar algunos hechos de nuestra historia reciente y de nuestra historia presente, cómo se ha ensayado con éxito y ha pasado
de lo que pensábamos hace un año o unos años era impensable, ahora lo tenemos como un hecho cierto. Este decálogo, que ha sido durante un tiempo erróneamente atribuido a Noam Chomsky, las técnicas de manipulación social en realidad son del francés Sylvain Timsit, que publicó en 2002, perdón, titulándolo originariamente Las técnicas o estrategias de manipulación, y lo hizo en la web city.net. Bien es cierto que esta propuesta de Timsit encontró su inspiración en las tesis y en las teorías de Chomsky, pero realmente el decálogo es suyo. La primera estrategia que propone Timsit es la estrategia de la distracción. Señala que la estrategia de la distracción es el elemento primordial de control social y que consiste en desviar la atención de los ciudadanos y desviarles de los problemas importantes hacia otros menos importantes, dándole informaciones insignificantes. Y esto es indispensable para que los ciudadanos se puedan interesar por los problemas importantes. La tesis es mantener la atención de los ciudadanos distraída, lejos de los verdaderos problemas, cautivadas por problemas sin compromisos, por temas sin una importancia real. Es decir, se trata de mantener al ciudadano ocupado, sin dejarle ningún tiempo para pensar. La distracción es un elemento de un proceso cognitivo que consiste en prestar atención a algunos estímulos y no a otros. Por ejemplo, cuando en los telediarios dedican días enteros a contarnos sucesos trágicos y minimizan los momentos destinados a reportar acontecimientos políticos problemáticos. La segunda sería la de crear problemas y después ofrecer soluciones. Este método es el conocido problema, reacción, solución. Se trata de crear un problema o una situación prevista para causar una cierta reacción en el ciudadano, a fin de que este sea el mismo ciudadano el que demande una serie de medidas que sean las que se desean implantar. Por ejemplo, dejar que se desenvuelva o se intensifique una violencia, la violencia urbana, utilizar atentados sangrientos para que el propio ciudadano sea el demandante de que se creen leyes de seguridad y políticas que coarten o restrinjan la libertad. A utilizar una crisis económica para aceptar como un mal necesario que solo puede ser contrarrestado por medio de recortes. La siguiente sería la estrategia de la gradualidad. Para hacer que se acepte una medida que sea inaceptable, pues basta con aplicarla gradualmente, a cuentagotas, durante un tiempo, incluso durante años consecutivos.
Es decir, que estas medidas se apliquen todas de una manera gradual, de tal manera que vayan pasando lo más desapercibidas posibles. Por ejemplo, TINSIC propone o pone como ejemplo las políticas socioeconómicas neoliberales y cómo transcurrido el tiempo no ha habido ningún levantamiento ni una acción revolucionaria frente a ellas. La siguiente estrategia sería la denominada el diferir. Esta es presentarla, esa medida impopular, pues presentarla como dolorosa pero necesaria, es decir, obteniendo la aceptación pública en ese momento, es más fácil que acepten en ese sacrificio, este sacrificio, con la promesa de que eso será mejor para un futuro. Es decir, es más fácil implantar una medida fuerte con la ilusión de que en el futuro se solucionarán esos problemas y será mucho mejor para la sociedad o para el ciudadano. Es el famoso lo de la crisis, que es por vuestro bien, que es por vuestro futuro, en el futuro será mejor. La siguiente estrategia es dirigirse a los ciudadanos como si fueran niños. Una parte importante, lo estamos viendo, una parte importante de los mensajes que los políticos nos dirigen, utiliza en los discursos argumentos, personajes, incluso la entonación y el lenguaje particularmente infantil. La tesis es cuanto más intenta buscar un tono que si uno se dirige a los ciudadanos como si fueran personas de 12 años, entonces en razón de su sugestibilidad tenderá a una respuesta o una reacción también desprovista de sentido crítico, como si se trataran de personas de 12 años. Es decir, se intenta posicionar a los ciudadanos como un conjunto de personas ingenuas e incapaces de hacerse responsables de sí mismas. Así, pues los medios de comunicación, utilizando esa técnica, pues hacen que nos identifiquemos con ese tipo de lenguaje y esa fórmula más que la reflexión. Hacer uso del aspecto emocional, como ya lo habíamos visto antes en otras técnicas, es una parte fundamental en la ingeniería social. Hacer uso del aspecto emocional es una técnica clásica para causar un cortocircuito del sentido crítico de las personas. Y por otra parte permite abrir la puerta de acceso al inconsciente para implantar o injertar miedos, temores, compulsiones, comportamientos. Es decir, se trata de enviar mensajes que impacten directamente en lo que denominamos el cerebro reptiliano. La siguiente estrategia sería mantener a las personas lo más ignorantes posibles. Preconizan que la calidad de la educación debe de ser lo más pobre y mediocre posible para que nuestros hijos, para que cada uno de nosotros seamos cada vez más ignorantes, es decir, más ignorantes que ayer, pero menos que mañana. Para que la educación se convierta en un formateo donde además de hacer implantes de ideas, se anula el pensamiento crítico y se proscriben los detalles reales. Veamos que en las televisiones los programas realmente educativos son cero y que los que existen son tan aburridos que ahuyentan.
Las televisiones están llenas de contenido vacuo, de contenido vacío. En otros programas pretendidamente sesudos, donde los tertulianos debaten sobre supuestos temas de gran interés, en realidad son debates dirigidos, debates vacuos, debates en los que no se apoyan las tesis con datos, donde los contenidos son sin calidad. Y además se aprovecha para ridiculizar y se estigmatiza a los que se denominan los ratones de biblioteca, que son a toda persona que se interesa por adquirir conocimientos. Son tachados de bichos raros y no tienen cabida en el entorno social que nos pretenden establecer. Por supuesto, pasaríamos a la octava estrategia, que sería promover ciudadanos complacientes. Es decir, los llamados medios de comunicación, las redes, los youtubers, los influencers, promueven unos estilos de vida superficiales, haciéndonos creer que esa es una tendencia de moda, que eso es tendencia y que eso es a lo que hay que aspirar en la vida. Es decir, se trataría de reforzar la idea de que eso es un sentimiento de éxito y que es una situación estupenda en la que nos encontramos. Y así eso impide que desarrollemos un sentido crítico ante lo que estamos viviendo. Eso se acompaña con la novena estrategia, que sería reforzar la autoculpabilidad. Aquí se trata de hacer creer al individuo que solamente él es el culpable de todos sus males, que es el culpable de sus desgracias, que es por su causa, porque no es inteligente, porque no tiene capacidades, porque no ha hecho suficientes esfuerzos. Y así el individuo se autoflagela, se autocastiga y se hace responsable de todos los males. Es decir, nos hacen creer que solamente nosotros somos culpables de los problemas. Recordemos que en las crisis económicas, en la anterior crisis, nos hacían creer que nosotros éramos los responsables porque hayamos vivido por encima de nuestras posibilidades. Ahora, en el contagio del virus, si se extiende, la culpa es nuestra porque somos unos irresponsables, porque nos hemos juntado muchos, porque los jóvenes hacen botellones, porque no tenemos bien puesta la mascarilla. En fin, crear la autoculpabilidad es una de las armas potentes de las que se están utilizando en esta ingeniería social. Y por último, concluimos con el conocimiento minucioso del ser humano. ¿Qué nos quería compartir Tinsic con ello? Esta quizás sea una de las técnicas utilizadas más poderosas utilizadas en los últimos tiempos. Y además se usa masiva y minuciosamente. Pues se trata de conocer a los individuos mejor que ellos mismos se conocen. El smartphone, que no es más que una terminal de un monstruo inmaterial llamado nube, donde se registran todos los datos, se apropia de todas nuestras ideas, los datos materiales, los datos morales, los laborables, los afectivos, los triviales, los ascendentes, todo lo que compone nuestra vida. A través, como habíamos visto en el principio, a través sobre todo de los Big Data y de los Small Data,
a través de nuestros live en Facebook, a través de nuestras búsquedas en Internet, se van recopilando toda una cantidad ingente de información sobre nosotros mismos y los algoritmos se encargan de recopilarla, establecerla, clasificarla, y ya sabemos que esto no se hace en beneficio propio, solo unos pocos tienen acceso a ello. Por ejemplo, yo no conozco nada del director general de Microsoft, por ejemplo, o de BlackRock. Sin embargo, ellos sí conocen perfectamente qué compro, qué no compro, dónde voy. Incluso últimamente, si llevamos los relojes fantásticos esos con pulserita, saben mi tensión, saben si tengo diabetes, saben que tengo cualquier enfermedad. Es decir, el sistema ha conseguido conocer al individuo mejor de lo que nos conocemos nosotros. Es decir, de esta manera somos un ser diseñado y creado y mediatizado a través de los medios masivos de comunicación y de las redes sociales, con el fin que todos conocemos, con el fin último de que estamos trabajando durante toda esta charla, que es en la manipulación a través de la ingeniería social. La periodista y escritora canadiense Naomi Klein publicó en el año 2007 un libro titulado La doctrina del shock, el auge del capitalismo del desastre. En este libro exponía las tesis que había estudiado muy detalladamente sobre cómo los grupos hegemónicos de poder en los Estados Unidos diseñaron, crearon desde la Facultad de Chicago la denominada doctrina del shock. Bueno, ellos nunca lo denominaron así, pero así se ha denominado después porque se creía o se trataba de crear shock. Esta doctrina fue creada por Milton Friedman con el fin de instalar en todo el planeta las doctrinas neoliberales que se pueden resumir en impulsar un libre mercado totalitario en el cual el gobierno no interviene para nada en las políticas, sobre todo en las políticas económicas. La idea era suprimir las políticas nacionales de cada uno de los países, las políticas o las economías públicas, donde el dinero público iba hacia instituciones públicas y convertirlas todas en instituciones privadas. En la Escuela de Chicago, Friedman actuó en diversos países. Los más conocidos fue su intervención en el gobierno de la dictadura de Pinochet, donde fue un desastre, pero ahí se empezaron a implantar las primeras teorías y a ponerlas en prácticas. Friedman fue uno de los que vio oportunidades cuando las aguas
inundaban Nueva Orleans. Cuando las aguas inundaron Nueva Orleans, ese desastre inundó casas, escuelas, autopistas. Por ejemplo, cuando inundó las escuelas, muchos alumnos se quedaron sin poder asistir a ellas. Entonces a Friedman se le ocurrió el decir, ya que vamos a tener que construir escuelas, lo que podemos hacer es crear un pasaporte o un bono donde esos alumnos podrían continuar sus estudios en instituciones privadas, y con esa documentación acudían a instituciones privadas que ya además estaban subvencionadas por el gobierno. A continuación, por ejemplo, en Nueva Orleans se crearon otros cientos de nuevos colegios donde asistían los mismos alumnos que estaban anteriormente en los siguientes. Describen Naomi Klein como en los países que sufren shock, guerras, atentados terroristas, golpes, luego vuelven a ser y a sufrir shock de nuevo uno tras otro. Por ejemplo, como vemos, primero existe un primer shock, un segundo y un tercero, donde se implanta una terapia de shock económica, donde se pueden aparecer incluso las intervenciones militares. Una cosa parecida pareció en Sri Lanka, cuando hubo el famoso tsunami de 2004. Ahí las maniobras fueron algo diferentes. El gobierno, en vez de destinar una cantidad de destinar una ingente cantidad de dinero a la reconstrucción de las casas que habían sido destruidas por el tsunami y que estaban en la costa y que eran el sustento de cientos de pescadores, los lobbies vieron una magnífica oportunidad, que era convertir en Sri Lanka en un nuevo paraíso turístico. Por tanto, en vez de reconstruir la manutención o el sustento de esos pescadores, crearon cantidad enorme de apartamentos y de destinos turísticos. Es decir, aprovechando cada uno de los shocks, aprovechan para intensificar el shock con otras medidas para paliar ese supuesto shock. Ahora, como Mike Battle lo expresó, para nosotros el miedo y el desorden representaban una verdadera promesa. Sus palabras podían constituir el puro eslogan de la doctrina del shock. Concluiríamos que así funciona la doctrina del shock, bien sea por catástrofes naturales o por circunstancias generadas por la mano humana, independientemente de cómo surjan, son usados por los que ostentan el poder económico y social y aprovechan ese estado de shock porque eso produce un efecto psicológico y social cargado de miedo y de inseguridad, y aprovechando ese contexto de miedo y de inseguridad, pues se toman medidas, normas o actuaciones
que antes hubieran sido impensables. Existen muchísimos ejemplos en nuestra historia, y en nuestra historia reciente más, y en nuestra historia actual aún más. Por ejemplo, observemos cómo está afectando a nivel mundial la crisis del COVID. Bueno, recordemos, para finalizar, como ya habíamos mencionado anteriormente, que todas estas técnicas que hemos descrito a veces se formulan de manera individual, pero en casi todas las ocasiones se presentan combinadas. Todas las que hemos visto, como la ventana de Overton, la ingeniería del consentimiento de Bernays, la obediencia a la autoridad, la obediencia impuesta, la conformidad con el grupo, la doctrina del shock y el decálogo de estrategia de TeamShip, todas ellas configuran lo que hemos estado denominando como ingeniería social. Si queremos, demos un vistazo a nuestro alrededor y vemos cuáles se están utilizando en estos momentos actuales. Muchas gracias a todos, muchas gracias por estar aquí.